Lo que voy a contarles es algo que he visto tantas veces en las noticias, en los periódicos, en la televisión, pero nunca imaginé que yo misma viviría una situación así tan de cerca. Descubrí, de la peor manera posible, que es más común de lo que pensamos. Creí que estaba perdiendo la cabeza. A los 67 años, comencé a olvidar cosas simples. ¿Dónde dejé mis llaves? Si ya había tomado mi medicina, el nombre de la vecina que vive a mi lado desde hace 10 años. Al principio me reía de eso. Me decía a mí misma que era la edad, que era algo natural. Pero luego las cosas se pusieron raras, muy raras. Vivo sola desde que mi esposo falleció, hace 8 años. Mi hija Daniela vive en un barrio un poco lejos, con su esposo y mis 2 nietos. Siempre ha sido muy atenta. Me llamaba todas las semanas sin falta. Pero en los últimos 10 meses, sus visitas se hicieron más frecuentes. Decía que estaba preocupada por mí. Yo se lo agradecía, claro. ¿Qué madre no se alegra por la atención de su hija? Pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una urgencia que no lograba entender. Todo comenzó cuando empecé a encontrar pequeños papeles pegados en el refrigerador con mi propia letra. No olvides cerrar la puerta. La medicina está en el armario. Daniela viene mañana. No recordaba haberlos escrito. Mi memoria parecía traicionarme de forma cruel, borrando pedazos enteros de mi día. Me despertaba por la mañana y encontraba la cocina limpia, pero no recordaba haber lavado los trastes. Había ropa doblada en mi armario que juraría no haber tocado. Fui al médico. El doctor Cruz, un hombre amable a quien conozco desde hace décadas, me pidió varios estudios. Una resonancia, pruebas cognitivas, análisis de sangre. Cuando regresé por los resultados, me miró con esa expresión que los médicos ponen cuando no tienen buenas noticias. Pero lo que dijo me sorprendió. Todo estaba normal. Mi cerebro estaba saludable para mi edad. No había señales de demencia, Alzheimer ni nada que explicara mis olvidos. Debería haberme sentido aliviada, pero no fue así, porque si mi cerebro estaba bien, ¿por qué seguía olvidando cosas? ¿Por qué despertaba con la sensación de que horas enteras de mi vida simplemente desaparecían? Empecé a anotarlo todo. Compré una libreta pequeña, de tapa dura, y comencé a registrar cada detalle de mi día. ¿A qué hora me levanté? ¿Qué comí? ¿A quién vi? ¿Qué hice? Escribir se volvió mi ancla, mi forma de probarme a mí misma que aún estaba aquí, que aún era yo. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Algunas páginas de mi libreta faltaban, arrancadas con cuidado, como si alguien no quisiera que me diera cuenta. Empecé a asustarme al notar las páginas faltantes. ¿Quién podría entrar en mi casa para hacer eso? Esa noche cerré con llave todas las puertas y ventanas, pero el miedo no me dejó dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando cada ruido, cada crujido de la madera vieja. ¿Estaría volviéndome loca de verdad? ¿O habría sido yo misma quien arrancó las páginas y lo olvidó? Al día siguiente, Daniela apareció sin avisar. Entró con su llave de repuesto, trayendo las compras del supermercado y esa sonrisa preocupada que ya se había vuelto habitual. Me preguntó cómo me sentía, si había tomado mis medicinas, si estaba comiendo bien. Le respondí que sí, observando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando la vi mirar mi libreta, que estaba sobre la mesa de la sala. Sus ojos se detuvieron en ella un segundo más de lo normal. Decidí hacer una prueba. Le conté sobre mis olvidos, sobre las notas que encontraba, sobre las páginas arrancadas. Esperé su reacción. Daniela tomó mi mano con ternura y me dijo que eso confirmaba sus sospechas. Necesitaba ayuda. Tal vez era hora de considerar una casa de reposo, un lugar donde personas calificadas pudieran cuidarme. Su tono era convincente, pero había urgencia en sus palabras, prisa. Algo dentro de mí se negó a aceptar eso. Le dije que no, que los exámenes estaban normales, que el doctor Cruz no había encontrado nada malo. Vi una sombra cruzar el rostro de mi hija. Por una fracción de segundo, la máscara de preocupación cayó y vi algo distinto. ¿Frustración? ¿Ira? Se recompuso rápidamente
y dijo que tal vez deberíamos buscar una segunda opinión, que conocía a un especialista muy bueno en la capital. Después de que Daniela se fue, hice algo que nunca imaginé hacer. Cuando ya casi amanecía, puse mi viejo celular a grabar. Lo escondí en el estante de la sala, apuntando hacia la puerta principal y el pasillo. Si alguien estaba entrando a mi casa, descubriría quién era. También escondí mi libreta en un lugar nuevo, dentro de una caja de costura que nadie más tocaba, solo yo. Los primeros días no mostraron nada, solo yo levantándome para ir al baño, la casa silenciosa y vacía. Pero en la cuarta noche, el video captó algo que me dejó aterrada. A las 3 de la mañana, la puerta principal se abrió, y quien entró no fue un extraño. Era Daniela. Vi ese video 10 veces antes de poder aceptar lo que estaba viendo. Mi hija, entrando silenciosamente a mi casa en plena madrugada. Conocía cada tabla del piso que crujía, cada rincón que podía delatarla. Se movía lentamente por la sala, buscando algo. Mi libreta. Cuando no la encontró en el lugar habitual, vi la frustración en su rostro. Abrió cajones, miró debajo de los muebles, siempre en silencio. Luego fue hacia la pequeña mesa del centro y tomó mi frasco de medicinas para la presión. Con movimientos cuidadosos, sacó algunas pastillas y las sustituyó por otras, idénticas en apariencia. Guardó las originales en su bolso y colocó el frasco exactamente en el mismo sitio. Esas no eran mis medicinas. ¿Qué era lo que me estaba dando? ¿Desde cuándo lo hacía? Eso podía explicar mis olvidos. No era mi memoria fallando. Era mi propia hija quien me estaba provocando eso. ¿Pero por qué? Esa pregunta me atormentó durante días. Tenía que descubrir qué era lo que quería a cambio de volverme loca a propósito. Fingí normalidad cuando Daniela regresó. Acepté su ayuda, tomé las medicinas falsas frente a ella y las escupí en el baño en cuanto me quedaba sola. Mi mente, liberada de aquella niebla química, comenzó a aclararse y empecé a recordar. Recordé conversaciones que Daniela tuvo por teléfono delante de mí, pensando que yo no prestaba atención. Siempre hablaba de propiedades. Mi esposo había sido un hombre trabajador. Dejó esta casa y algunos terrenos en el interior. No era una fortuna, pero tenían valor. Todo estaba a mi nombre, con la promesa de que pasaría a Daniela cuando yo faltara. Pero ella no quería esperar. Durante una de sus visitas, esperé a que fuera al baño y, en ese momento, encontré algunos documentos escondidos dentro de su bolso. Eran papeles de una casa de reposo privada, costosa, donde internaban a personas con demencia avanzada. Había formularios de poder notarial, de transferencia de bienes, todo preparado, esperando únicamente mi firma, o mi incapacidad legal declarada. Si los médicos me consideraban incapaz de cuidar de mí misma, Daniela tendría control total sobre mi vida y mis bienes. El plan era perfecto en su maldad. Drogarme hasta que realmente pareciera demente, internarme y tomar el control de todo. Tal vez incluso pensaba que estaba haciendo lo correcto, que una casa de reposo sería mejor para mí. Pero lo que vi en ese video no fue amor. Fue premeditado. Tenía 2 opciones. Podía enfrentarla, destruir nuestra relación y quizá nunca volver a ver a mis nietos. O podía ser más astuta. Elegí la segunda opción, pero no de la manera que imaginas. Empecé a fingir que las medicinas aún surtían efecto. Actuaba confundida cuando Daniela estaba presente. Olvidaba nombres, repetía preguntas. Ella se sentía satisfecha, creyendo que su plan avanzaba. Pero en mis horas de soledad era otra persona. Lúcida y consciente. Busqué un abogado en secreto, un hombre recomendado por mi vecina. Le conté todo. Le mostré las grabaciones y las medicinas falsificadas. Se indignó al conocer la situación y al saber que algo así se había vuelto tan común últimamente. Mandamos analizar las pastillas. Eran sedantes fuertes que, en dosis continuas, causaban exactamente los síntomas que yo tenía: confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación. Nada que causara daño permanente, pero suficiente para hacerme parecer incapaz.
El abogado me ayudó a reorganizar mis documentos, proteger mis bienes y crear salvaguardas legales que impidieran cualquier intento de declararme incapaz sin múltiples evaluaciones independientes. Entonces hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Confronté a mi hija, le mostré el video, las medicinas analizadas, los documentos que escondía. Vi mi propio reflejo en su rostro cuando la negación dio paso a la sorpresa, luego al pánico y finalmente a la vergüenza. Daniela rompió en llanto, completamente desesperada. Dijo que estaba angustiada, que ella y su esposo tenían deudas enormes por el departamento que habían comprado, que no podían pagar las mensualidades, que todo estaba atrasado y que tenía miedo de perderlo todo. Entre sollozos, confesó que pensó que mi cuadro de demencia avanzaría rápido, que yo ni siquiera me daría cuenta y que tal vez sería mejor para mí vivir bajo el cuidado de una clínica. Las disculpas salían atropelladas, una más patética que la otra. Yo solo escuché, con el corazón hecho pedazos. No la denuncié a la policía. Es mi hija, y por más que me haya traicionado, no pude destruir completamente su vida. Pero tampoco fingí que nada había pasado. Cambié la escritura de la casa, dejando la propiedad directamente a mis nietos, con cláusulas que solo les permitirán tener acceso cuando cumplan 25 años. Daniela no recibirá nada hasta que yo parta de manera natural. Y modifiqué mi testamento para incluir una carta explicando todo, para que mis nietos sepan la verdad cuando llegue el momento. Hoy sigo viviendo sola, pero de una manera diferente. Daniela ya no tiene la llave de mi casa. Me visita, pero bajo mis condiciones, siempre con cita previa. Nuestra relación nunca volverá a ser la misma, y cargo con ese dolor como una herida que nunca termina de cerrar. Hay días en que miro el teléfono y deseo llamarla, escuchar su voz sin la barrera de la desconfianza. Hay noches en que lloro por la hija que creí tener, por la relación que perdimos. Pero aprendí algo valioso en esta terrible prueba. Aprendí que mi mayor fuerza no está en la memoria, sino en la conciencia de quién soy. Aprendí que la lucidez no consiste solo en recordar el pasado, sino en reconocer el presente con claridad, incluso cuando la verdad duele. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Mi memoria está intacta ahora. Y cuando me miro al espejo, reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Una sobreviviente, una mujer que casi se pierde a sí misma, pero que encontró la fuerza para luchar, incluso cuando el enemigo era su propia hija. La pregunta que me persigue ya no es si estoy perdiendo la memoria, es si algún día podré olvidar de lo que mi propia hija fue capaz. Y, honestamente, no sé si quiero la respuesta.